Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. Durante este episodio tengo el grandísimo honor de que me está acompañando mi gran hermano argentino, mi hermano que nació allá, Adén Díaz Nocera. Para nosotros, Adi. Hola Adi, ¿cómo has estado? Hola hermano, Qué gusto que estés por acá. El gusto es mío, el placer es mío. Queríamos, para los que nunca nos han visto en este podcast, hablamos de proyectos que están sucediendo ahorita en Honduras, en Roatán, en Próspera, cuáles son las historias de estos emprendedores, de estas personas que trabajan dentro de estos proyectos. Y pues el día de hoy es muy especial, el que tendremos hoy es muy bueno, esperamos mucho que lo disfruten. Y pues para empezar, Adi, si nos querés comentar un poco de qué es LifeSI, cómo empezaste con este proyecto. Yo sé que es un proyecto que ya tiene bastante tiempo de estarse trabajando. Entonces, si querés, empecemos por allá, por qué es LifeSI. Dale, por supuesto. Yo soy del sur de Argentina. Ahí comúnmente nos solemos ir a estudiar a la universidad a otras provincias. Y cuando me fui a estudiar, lo que buscaba, siempre me gustó mucho la electrónica, muy nerd desde chiquito. Y buscaba como esta combinación de usar la tecnología, que es algo que me apasiona, como herramienta, pero para generar un impacto positivo en la gente. Y me atraía mucho el tema de la salud humana. Entonces me fui a Córdoba, a otra provincia, a estudiar ingeniería biomédica. Saludos a la gente de Córdoba, aguante talleres. Y ahí durante el último año del secundario, que lo terminé en Buenos Aires, me fui a Buenos Aires, de Buenos Aires a Córdoba, empecé a trabajar en un proyecto de una prótesis mioeléctrica, que son prótesis robóticas comandadas por señales que uno puede obtener de contracciones musculares. Entonces empecé a trabajar en eso el último año del cole, me fui a Córdoba a estudiar. Y durante el primer año estaba trabajando ya en un laboratorio voluntario, ¿no? Un laboratorio de ingeniería en rehabilitación que hacen proyectos súper interesantes. Y ahí de repente tuve como el primer clic, la primera caída de ficha respecto de la educación por cómo está planteada hoy, ¿no? Entonces ahí de repente me vi en un momento de esos que te abstraes un poquito y ves la situación desde afuera. Me vi haciendo lo que realmente quería hacer, pero todavía estaba en primer año de la facultad, ¿no? Entonces estaba haciendo tecnología, desarrollando tecnología para una persona en particular, y dije, ¿para qué voy a seguir estudiando álgebra si ya estoy haciendo lo que quería hacer? Así que ahí fue como el primer conflicto con la facu, y ya estaba trabajando. A los 15 fue mi primer trabajo armando antenas de Wi-Fi allá en el sur, y desde ahí siempre estuve trabajando en distintos rubros. Entonces siempre fue en paralelo y en ese momento trabajando en una fábrica de implantes a medida en Córdoba. Uh-huh. Eran principalmente implantes de cráneo donde a partir de una tomografía del paciente o de la paciente se podía diseñar en la computadora cómo iba a ser el implante para cubrir el área donde había sido el trauma. Así que fue como mi primer contacto con la impresión 3D, ¿no? Se diseñaba en 3D, se imprimía en 3D el molde con lo que íbamos a hacer el implante. Y ahí yo estaba en el departamento de investigación y desarrollo mientras estaba en segundo año de la facu, y haciendo toda esta búsqueda de nuevas tecnologías y todo esto con el que era mi jefe en ese momento, otro nerd como yo, apasionados, y encuentro de la bioimpresión 3D. Y ahí dije, esto está impresionante, o sea, es un desafío técnico, que es lo que me gusta, tiene un impacto humano súper interesante, porque todos los días hay gente que se agrega a la lista de espera para donación de órganos, entonces me pareció súper interesante. Y ahí renuncié al trabajo. El proyecto LifeSci en realidad nació con la prótesis, que el eslogan de la compañía es Humanizing Technology, y es como esta combinación, ¿no? de lo tecnológico llevándolo al impacto humano. Arrancó con ese proyecto y ahora el fuerte es el área de bioimpresión 3D. Ah, qué lindo, qué lindo. Y es un proyecto complicado, es un proyecto técnicamente muy difícil de llevar, y por eso a mí me gustaría preguntarte aquí mientras mateamos, para vos, ¿cuál, digamos, en esa etapa temprana de LifeSI, de LifeSci, yo le digo LifeSI, pero mira,
¿cuál ha sido, digamos, uno de esos momentos desafiantes que tuviste en ese entonces, que eras, como dicen ustedes, un pibe? ¿Cuáles fueron esos retos iniciales? ¿Cómo lo fuiste superando? Esos retos técnicos. Bueno, desde lo técnico es interesante porque si bien es tecnología de impresión 3D, pero empezás a mezclar y se pierde un poquito la línea de la diferencia entre lo técnico duro, como lo conocemos del hardware, y la parte más biológica, ¿no? Y se empieza a armar un entramado donde todas las cosas dependen de todo. Y yo el background, yo soy técnico en electrónica, que es el título del colegio secundario. Y después hice 2 o 3 años hasta tercero de ingeniería biomédica y algunos años de medicina también, cuando hice este cambio. Entonces, como que tenía un poquito, pero lejos de conocer en profundidad cada uno de los aspectos, ¿no? Y también tenía como este choque con el sistema educativo por cómo está planteado hoy en día, ¿no? Tan estructurado, tan sistemático. Entonces me la pasé estudiando papers y todo más autodidacta, viendo qué es lo último que se estaba haciendo, pues sabés que en la facu lo que aprendes es lo que está en el libro, que muchas veces no está muy actualizado. Entonces, en esto que era una tecnología naciente, requería esto de estar al día. Así que la búsqueda de información y el desarrollo fue una cuestión más autodidacta que otra cosa, sí vincularme mucho. En su momento, la primera bioimpresora la instalamos en el 2015 en Argentina. Y en ese momento, imagínate, ese fue mi primer gran error como emprendedor. Ya casi hace 10 años. Claro, tal cual. Estamos ahí nomás de cumplir los 10. Y el error grande fue tratar de vender algo que la gente ni siquiera conocía. No es que no quería, ni siquiera sabía que existía. Entonces empezamos a hacer seminarios en institutos de investigación de allá de Argentina. Viajaba como en la peli En busca de la felicidad con el printer abajo del hombro. Lo hicimos en Perú también, en Uruguay, en Chile. Entonces íbamos como generando la demanda para nuestro producto que aún no la tenía. Así que ese fue como un primer gran desafío, tratar de vender algo que no tiene demanda. Es el primer gran error. Uno lo que busca es una necesidad y propone una solución. Acá fue como que la necesidad era de los pacientes que realmente necesitaban hoy el órgano, pero había un intermediario que eran los grupos de investigación que desarrollan la solución. Y nosotros queríamos venderle a ellos para que se genere la solución a los pacientes. Así que ese fue como un desafío inicial, un primer choque de realidad con el mundo del emprendimiento. Y sobre todo también el tema del fondeo. Yo creo para mí el tema del fondeo económico del proyecto, yo creo que ese fue como el gran desafío y lo sigue siendo, ¿no? Porque es un proyecto bastante ambicioso y tenemos como algunos desafíos que obviamente no vengo de una familia con plata, vengo de Sudamérica, ¿viste? Entonces todo el mundo es startupero o de entrepreneurs. Está más orientado o está muy desarrollado en ambientes como Silicon Valley, etcétera. Del cual como que soy súper ajeno todavía. Este es como todo un proceso generar ese networking. Así que yo creo que fondeo es algo que siempre ha sido un desafío grande. Sí, sí, definitivamente. Y siendo un proyecto que requiere tantos recursos, ¿en qué año fue que vendiste tu primera printer? ¿Fue ahí en el 2015? La primera en el 2015. ¿A quién se la vendiste? Un sistema de comodato a un grupo de investigación de la Universidad de San Martín, en Buenos Aires. A la doctora Elida Armida, que es una genia del mundo de los biomateriales y tiene un equipo súper interesante. Entonces fue la primera adoptante de la tecnología, viste que siempre buscás los beta tester y ella fue la primera. Ah, vale, muy bien, muy bien. Y en alguno de estos, digamos, en tu camino emprendedor y todos los emprendedores, toda la gente que lo ha intentado con proyectos ambiciosos, tenés como estos momentos que te hacen dudar del proyecto. ¿Cómo superás vos esos momentos? ¿Cuál ha sido, digamos, la clave para vos para anteponerte a circunstancias difíciles? En tu experiencia de emprendedor de ya 10 años, ya... Sí, dudas tenés todo el tiempo. O por lo menos yo. No quiero generalizar, pero es un desafío muy, muy grande. Actualmente estoy como solo founder, estoy solo al frente de la compañía, tenemos el equipo, pero no tengo co-founder, ¿viste? Que para mí, no te digo que la única, pero una de las mejores formas de resolver esas situaciones desafiantes es el contexto. Entonces, actualmente no lo tengo al lado, pero tenemos un equipo de advisors súper interesantes. A lo largo de estos años he ido conociendo gente, entonces
en esos momentos de desafío y nada, que estás ahí como dudando, siempre apoyarte en el contexto, en el entorno que hayas generado. Idealmente, por lo menos en mi experiencia, gente que esté transitando cosas parecidas. Eso me llamó mucho la atención en uno de los programas de aceleración que hicimos en Texas, en Estados Unidos. Hacían todos los viernes un desayuno de CEOs, de directores de compañía, ¿viste? Entonces eran todas compañías estadounidenses, estaba yo como único de afuera, y con una empresa muy chiquita, ¿viste? Argentina, qué sé yo, y ellos ya como más consolidados. Y siempre era como reunión de CEOs tipo emprendedores y traían un CEO grosso de alguna compañía grande. Y era muy loco que todos teníamos como desafíos parecidos, o sea, compañías gigantes estadounidenses y nosotros que estábamos allá en Argentina, en la punta, y de repente estábamos con los mismos desafíos y charlarlo, solamente hablarlo es casi terapéutico, ¿viste? Y ponerlo en común y por ahí otro lo atravesó el mes pasado y te tira un tip y por ahí te sirve, por ahí no, pero solamente comunicarlo te ayudó a sacarlo de la cabeza y verlo como desde otro lugar, ¿no? Dudas hay todo el tiempo y yo tengo algo en particular que por ahí creo que puede ser un error desde el punto de vista de cómo se recomienda llevar adelante un proyecto tipo startup, y es que si lo pensás racionalmente, en muchos momentos de la historia de Life deberíamos racionalmente y objetivamente, mirándolo como un negocio, deberíamos haber cerrado. Hay varios puntos en la historia de Life que yo me acuerdo que digo, acá era un momento donde si mirás el negocio debería haber cerrado definitivamente. Y hay algo que no sé, no me preguntes por qué, de dónde sale, de dónde me mueve, que me dice, sigue empujando. Hasta mi familia me ha dicho, ahí ya está, soltá el proyecto. ¿Este? No porque no quieran, sino porque me veían lo que implicaba, todo el esfuerzo, todo el sacrificio que uno hace. Pero hay algo que me dice, seguí metiéndole, ¿viste? Y siempre hay pequeñas señales que lo confirman. Claro, claro. Y hablando de señales, y yo creo que también, pues, Life.SI siendo un proyecto, Life.C siendo un proyecto tan de beneficio a la humanidad, se hace fácil apoyarte, se hace fácil querer empujarte desde afuera, pero para vos, ¿cuál fue, digamos, esa experiencia personal que te hizo entrar al mundo de la salud o realmente, porque yo sé, yo que te conozco como persona, sé que no te gustaría usar tu bioprinter para cosas que realmente no tienen un impacto humanitario. Yo sé por ahí que te han ofrecido proyectos exóticos que no tienen nada que ver y que vos siempre los rechazás porque siempre está primero esa misión que fue, digamos, esa experiencia que te unió tanto con esa misión de querer empujar la salud, de querer que esto sea, digamos, una fuerza de bien y no sea solo algo divertido o algo para la joda, como dicen ustedes. Bueno, es loco que no me ha tocado personalmente alguna situación en la que algún familiar o amigo cercano tenga que atravesar esta cuestión de que le pongan en lista de espera, donación de órganos, etc. Sí, un vínculo muy, muy cercano con el tema de salud. Cuando en los últimos años del secundario era voluntario en la Cruz Roja, allá en Argentina. Cuando me mudé a Córdoba era voluntario en el Hospital de Clínicas. Entonces, siempre la cuestión de salud y esa cosa humana del contacto, del contacto con el paciente, de acompañar cuando la gente está en un momento complicado. Lo que veía en el Clínicas, acompañábamos a la gente que no iba a la gente a visitar, la familia a visitarlo. La gente que estaba sola en el hospital. Imagínate, ya estar en un hospital es una situación bastante difícil, abrumador. Claro, y encima no tenés nadie que te vaya a visitar, entonces íbamos, les dábamos de comer, acompañábamos, etc. Entonces, como que esa parte de acompañar es algo que por lo menos yo lo disfruto y veo que muchas veces es algo que a uno por ahí le saca un poquito de tiempo, para el otro termina siendo un impacto muy, muy grande. Por ahí 5 minutos de tu tiempo y escuchar a alguien que estaba ahí solo y que venían familiares de todo el mundo, pero nadie venía a verlo, son 5 minutos de tu tiempo. Y de repente le cambiaste el día, le sacaste una sonrisa. Entonces me da cuenta que movimientos muy chiquitos de uno pueden generar un impacto muy grande en otro que está atravesando una situación difícil. Entonces, como que siempre tuve esa cosa con el mundo de la salud humana, y por eso me fui a estudiar medicina también, que ahora la tuve que poner en pausa porque no se puede hacer todo.
Pero sí como este vínculo de la cuestión de acompañar en situaciones complejas, ¿no? Y lo que veía en la situación de donación de órganos es la sensación de impotencia. O sea, yo trataba de ponerme, no me ha pasado y lejos de poder entenderlo si no me ha pasado, pero trato de como ponerme en esa situación, ¿no? De gente o familiares que están en una lista de espera y que no puedes hacer nada. O sea, que no haya otra opción que no sea esperar me desespera. Entonces, por eso me parecía un lugar interesante como para tratar de acompañar o de generar alguna solución más en corto plazo. Y para vos, como emprendedor, ¿cuál es, digamos, la visión final del Life C? Digamos, 20 años, 10 años en el futuro, esto se vuelve una tecnología que se usa regularmente. ¿Cuál, digamos, es el límite técnico que te gustaría alcanzar? ¿Cuál sería, digamos, una meta hey, logramos imprimir un hígado, ya llegó a donde tenía que estar, o cómo ves vos esa meta, cuál es ese lugar que para vos puedas decir Life SI triunfó? Bien, como emprendedor ese lugar creo que nunca llega porque siempre que te pones un objetivo, cuando llegas ya estás pensando en el siguiente, lo cual tampoco es muy sano, pero de alguna manera poniendo en la balanza es lo que te lleva siempre a buscar un poco más, ¿no? Sí veo como un punto de inflexión grande cuando podamos implantar algo que hayamos fabricado en el laboratorio con células propias de la persona, que eso lo veo en un plazo no tan largo, no órganos complejos, ¿no? Pero tejido, actualmente estamos trabajando en cartílago y piel. Entonces, ese sería como un primer gran hito. Después, el otro hito importante para mí sería un órgano complejo, principalmente riñones como el gran objetivo, porque cerca del 80% de los trasplantes son de riñón. Entonces, yo veo a LifeC y la visión que tenemos de la compañía es ser responsables de que la biofabricación de órganos y tejidos para pacientes en lista de espera se convierta como en el gold standard, que ya no haya lista de espera, arrancando obviamente por tejidos y órganos de menor complejidad. Pero ser responsables de ese cambio de paradigma en la necesidad de un órgano. Claro, claro. Y para vos, como emprendedor, ¿cuál ha sido tu momento de mayor crecimiento personal y de crecimiento o de crecimiento profesional a través del LifeC? Para vos, ¿cuál ha sido, digamos, ese momento ajá, como le decimos? Qué buena pregunta, me gusta. Sin duda, los momentos de mayor crecimiento suelen ser los momentos más duros también. Muchos momentos de crisis de la compañía son los momentos donde uno, a fuerza de cachetazo, tiene que aprender, como en la vida. Es como los momentos de mayor maduración o maduración de golpe suelen ser los momentos por ahí más complejos. Sí, como grandes hitos para mí, o algo que diga, wow, que esos momentos que te frenas un poquito me cuesta mucho, por esto que te digo, como que siempre que logramos algo que nos habíamos propuesto, como que ya estoy buscando el siguiente, como para que sigamos avanzando. Pero a veces como que este entorno que te digo, de la afuera, de la gente que te está acompañando, que ve la historia y conoce la historia de la compañía, son esos momentos que te dicen, che, frená un poquito y mirá a dónde estás parado hoy, ¿no? Yo creo que cuando pudimos montar el laboratorio en Texas, en Estados Unidos, ese fue como un gran hito que tenía ahí en el tintero. En el 2023 tuvimos que desarmarlo, así que ahora estamos buscando armarlo de vuelta. Pero es esto que te digo, ¿viste? Lo que sí tiene es que son hitos que son lugares a los que uno sabe que pudo llegar. Entonces, por más que vengan tormentas y todo, sé que si le seguimos empujando podemos volver al lugar mínimo, al lugar en el que estábamos anteriormente. Y ahí seguir creciendo, ¿no? Yo creo que ese hito y el otro muy importante que para mí fue como un antes y un después fue cuando obtuvimos la aprobación para usar células de pacientes y hacer investigación en nuestro laboratorio en Argentina, y de repente en el laboratorio de cultivo celular de la compañía estábamos creciendo células de una paciente. Y para mí eso fue tremendo. Incluso hablando con uno de los chicos del equipo, me decía que está desde los orígenes de Life,
me decía, cuando vos dijiste que ibas a querer cultivar células que no teníamos ni laboratorio todavía, él me dijo, después me lo contó esto, él creyó que yo estaba como flayando, como diciendo cosas que no iban a pasar nunca, ¿viste? Nada, está loco que iba a cultivar células de una paciente. Y se logró. A veces como esas búsquedas que parecen súper ambiciosas, inalcanzables, con muchísima perseverancia, muchísima, y una convicción que decís, no sé de dónde sale, pero tener como esa seguridad de que es por acá. Y pase lo que pase, eso no puede cambiar. Esos son 2 hitos que me parecen clave. Claro. Me gustaría agregarte una preguntita. Y es más personal. ¿Cómo llegaste a estar sentado aquí en esta silla conmigo? Es una pregunta que le he hecho a todos los invitados del podcast, porque siempre es como algo choqueante cómo esta persona pasó de Ucrania o de Suecia a estar aquí en Roatán hoy. Entonces, digamos un poco tu experiencia personal, cómo fue llegar a estar sentado aquí en esta silla. Me gustaría como saber un poquito los detalles. Dale. ¿Quién te recomendó? ¿Cómo fue? Sí. Esa es otra de estas como pequeñas señales o pequeñas casualidades, si se quiere, que se van dando. Cuando viajé a Estados Unidos a desarmar el laboratorio, porque nos habíamos quedado sin fondeo, googleé concursos de emprendimiento tipo Pitch Competition y encontré uno que estaba en Guatemala. Entonces dije, bueno, cuando bajo de Estados Unidos yendo para Argentina, paro en Guatemala, picheo a ver si conseguimos algo de fondeo como último manotazo de ahogado y me vuelvo para Argentina. Y cuando estaba ahí, un chico de Guatemala, otro emprendedor, escucha el pitch que estábamos presentando y me dice, no, vos tenés que estar en Próspera. No, y viene otro y me dice, no, tenés que ir a Próspera. Y yo jamás había escuchado lo que era Próspera. Así que me dicen que justo en ese evento estaba uno de los co-founders de Próspera, el Gaby. Así que me dijeron, bueno, vamos a organizar como para presentártelo. Y me lo presentan, justo estábamos por entrar a una charla, fueron así como esos pitch improvisados que haces, contando lo que haces, no tan estructurado como storytelling, sino rápido, porque entrábamos a una charla. Y justo tengo la costumbre de viajar, ya no tanto, pero en su momento viajaba siempre con muestras de lo que hacíamos en el laboratorio, con un pedazo de cráneo, una oreja, una nariz, cosas así. Nada biológico, pero ha sido un desafío para pasar siempre por seguridad aeroportuaria. No era nada ilegal, pero era muy gracioso cuando trataba de explicarle que tenía un pedazo de cráneo de plástico. Así que cuando estábamos charlando le saco así un cráneo, el loco no podía creer. Y me dice, bueno, venite en octubre, esto fue octubre del año pasado, en octubre vamos a armar un evento, también tipo Pitch Competition, orientado a biotech y longevidad. Así que ahí me vine, lo conocí a Niklas, que estaba empezando a diagramar esta idea de Vitalia, y que estaban armando la Pop-Up City para enero de este año. Así que me vine a la Pop-Up City como segunda vez. Esa primera vez fue como el primer gran enamoramiento con el proyecto sobre todo porque quería ver en primera persona de qué se trataba. Leí cuando me hablaron de Próspera, empecé a buscar información y todo, y lo que encontraba no estaba tan bueno. Entonces, como lo había conocido a uno de los co-founders, digo, hay algo que acá no me cierra, o uno de los dos no está hablando correctamente. Así que bueno, quería verlo en primera persona, de qué se trataba, venir a hablar con hondureños, con gente de acá de la isla, y preguntarles, che, ¿qué pensás de Próspera? Pero haciéndolo yo como un trabajo de investigación propia. Así que bueno, me vine como segunda vez a principio de año, tercera vez ahí en el medio, y esta ya es la cuarta. Ya mañana partimos de vuelta para Argentina, pero próxima seguramente estamos de vuelta por acá. Claro. Saluditos ahí a Córdoba, que te va a recibir con gran dolor en el corazón. Te estamos dejando ir ahorita, pero gracias. Estamos seguros de que te van a recibir muy bien allá, con un asadito, con un mate, un fernet. Sí, entonces, ni modo, nos vas a tener que traer dulce de leche y vino de allá cuando volvás. Y yéndonos también durante estos podcasts, me gusta mucho, sé que parte de nuestra audiencia son emprendedores hondureños que de repente están, como dicen aquí en Roatán, en mainland. Hay mucho talento hondureño, y me gustaría preguntarte a vos desde tu experiencia y
10 años en el mundo del emprendimiento, uno agarra cicatrices, uno tiene estas lecciones que aprendió a través del sudor, a través de la sangre, y que es bueno comunicar. ¿Cuál sería ese tip, ese consejo que le darías a un emprendedor hoy que a vos te costó muchísimo aprender y que hoy puedes como con orgullo compartir, como decir, esto lo aprendí a las malas, vos no tenés que pasar por las malas, aquí está? Excelente. Bueno, disfruto mucho hablar con emprendedores, sobre todo cuando están arrancando y están así como medio desorientados, así que eso me encanta y es parte de la cultura del emprendimiento. Para mí, si tuviera que resumir en algunos tips, primero, emprender en equipo, no hacerlo solo. Para mí es fundamental tener alguien al lado, ¿viste? Está esta cuestión de la complementariedad de los conocimientos, perfil técnico, perfil de negocios, escenario ideal, pero no necesariamente, se vuelve más una cuestión humana de no atravesar todos los desafíos de emprender solo. Así que primero, sí o sí, un co-founder, no necesariamente un equipo grande al inicio, se puede contratar después, pero sí o sí un co-founder. Levantar plata al principio, buscar capital, inyección de capital, lo cual es un desafío para nosotros que estamos en Latinoamérica, porque los ecosistemas de emprendimientos y de startups no están tan desarrollados todavía. Hay algunos que uno podría como resaltar, pero todavía falta una vuelta de rosca, ¿viste? Educación hacia los inversores, etc. Así que, segundo, tratar de conseguir plata al principio como para estar enfocados en el proyecto. Muchas veces lo que nos pasa es que estamos así arañando las paredes para poder llegar a fin de mes y eso te saca del foco del proyecto. Entonces, conseguir ya sea un grant, tipo subsidios, concursos de emprendimiento, ir a pitchar, y eso también te va curtiendo para pitchar después con emprendedores. Los pitches son las presentaciones cortitas de tu proyecto. Así que yo creo que eso es fundamental como para poder avanzar, hacerlo con alguien y tener el fondeo necesario como para poder avanzar. Y para ir cerrando con broche de oro, y esta es una pregunta filosófica, si querés podemos matear un poquito mientras la pensás bien, y es una pregunta fuerte y es ¿cuál es el legado que esperas dejar a través de LifeSI, de LifeC? Como, si me das permiso de decirle LifeSI, yo le voy a seguir diciendo LifeSI. Sí. Ya lo tengo engranado en el cerebro de tanto hablar, de tanto oír tu pitch en inglés. Sí. Entonces, ¿cuál es ese legado que pensás dejar a través de LifeC? Es una linda pregunta y es algo que me he preguntado bastante, ¿viste? Que estoy buscando con esto. Porque a veces se vuelve así como un poquito más profundo que una compañía nomás. Más en esos momentos de crisis donde decís, como negocio todavía no tiene sentido porque todavía falta, es una tecnología innovadora, etc. Hacia futuro es muy, muy grande, pero en el momento como que es muy incipiente. Yo creo que el trabajo que hemos hecho estos años, esto que te comentaba, de que como no había demanda para el producto, tuvimos que capacitar mucho de manera gratuita, se ha convertido como en un pilar de la compañía. Entonces yo sigo dando clases en la facultad, toda ad honorem. Como no tengo título universitario, no puedo ser legalmente profesor, ¿no? En la universidad. Entonces voy como invitado a distintas universidades. Y disfruto mucho la docencia. Yo creo que si en ese proceso despertamos a alguien, no necesariamente, a veces me pregunto eso, ¿no? Cuando lo veo como tan desafiante el proceso, digo, por ahí no seamos nosotros, por ahí sea otra compañía la que llegue. Lo que sí quiero asegurarme es que en el trayecto en el que esté en esta tierra, en esta vida, sí se logre ese objetivo de poder implantar en pacientes órganos o tejidos fabricados con sus propias células de manera artificial, que es lo que hacemos nosotros. Entonces, qué sé yo, por ahí sea Life, cuando nos ponemos así un poco más filosóficos, por ahí sea Life, por ahí sea otra compañía, por ahí sea algún estudiante o alguna estudiante que fue alumno o alumna cuando dábamos clase y de repente tuvo el breakthrough y pudo llevarlo a la práctica. Sí tengo como esa necesidad de que se concrete. Sí, lo que pasa después de tanto tiempo es que como que ya el proceso fue un éxito. Eso lo charlamos mucho con un amigo allá, que
hasta acá, si haces una pausita acá y mirás para atrás, sí, bueno, estuvieron estos hitos. Fue como un proceso interesante. Logramos cultivar células de pacientes en un laboratorio de una empresa en Argentina para biofabricación, como un montón de desafíos, sobre todo conociendo cuál fue el punto de partida. Porque eso también se está empezando a hablar. ¿Cuál es el punto de partida cuando empezás a emprender? No es lo mismo si partís de un lugar acomodado, de una familia con muchísimas conexiones, viste que ya tuviste experiencias viviendo afuera, etc. Si ya tenés título universitario o no, si ya tenés tu propia red de contactos internacional o no. Entonces, son como el esfuerzo que hace falta para llegar a este punto es muy distinto en función del punto de partida, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, muchas veces siento como, bueno, si de repente se fuera toda la mierda que puede pasar en cualquier emprendimiento, sí, bueno, el proceso estuvo bueno, hubo mucho crecimiento. Yo creo que si tuviera que rescatar el crecimiento que hubo fue más personal que profesional. Uno va creciendo profesionalmente, se va consolidando, etc. Pero todo lo que vivís en las relaciones humanas, en el proceso, con tus equipos, con los clientes, con los proveedores, con los pacientes, es como con los médicos que están alrededor de todo esto, es como que nada, se vuelve como esa red más humana y ahí es donde vas creciendo y vas aprendiendo y te vas conociendo en los lugares donde decís, estamos en un momento de crisis muy, muy grande, si tenemos que cerrar la compañía, si no se logra un objetivo que queríamos lograr, etc. Son momentos de crisis y ahí donde estás, en el momento más crítico, ahí es donde realmente uno se conoce, ¿no? Y donde sale la esencia de decir, bueno, vamos a seguir metiéndole, y esa es la esencia del emprendedor. Cuando decís, ya no sé qué más hacer, y de repente decís, bueno, y probemos por acá de vuelta, ¿viste? O probemos otra estrategia. Yo creo que ese fue el crecimiento más grande de este tiempo. Re lindo, Adi. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Un gusto. Un placer. Me llena de tristeza que te veas mañana, pero... Nos esperamos allá en... Sí, en prontito. Dale. Y para todos los que nos están viendo en casa, si les gustó, por favor, denle like, suscríbanse al canal, dejen un comentario, pueden activar las notificaciones para saber cuándo viene el siguiente podcast y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Adi. Gracias, aquí hermano. les dejo las redes sociales de Adi acá abajo por si les quieren ir a seguir, darle unos ánimos, fondearlo y nos vemos la siguiente.